Y bueno, muchas gracias fundamentalmente por la invitación. El problema, a mi juicio, es la colección de conocimiento científico y la toma de decisiones en lo que son políticas de Estado. Cada cual en su campo disciplinario va a ir observando cómo hay una distancia tan grande entre la teoría que se construye a partir del trabajo académico y científico y las políticas de Estado. Bueno, la propuesta es verlo desde la historia, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar hoy en día. Y para eso me voy a compartir algo más personal y más propio, que tiene que ver con mi propia formación como historiador. Ustedes habrán visto que me presentaron como antropólogo, soy doctor en antropología. Eso es un accidente que tiene que ver con cómo se construyen los campos de conocimiento en la Academia Argentina. Es decir, mi tesis era sobre historia de pueblos originarios. Entonces, dentro de la Universidad de Buenos Aires, que era donde yo apliqué el doctorado, el hacer historia de pueblos originarios era un tema de la antropología. Entonces, cuando yo me presenté, tuve una entrevista, después hice los cursos, y cuando recibí el diploma decía doctor en antropología, cuando toda mi carrera había sido en historia. Es decir, yo hice la carrera para ser profesor de historia, fui profesor de secundario durante 15 años, hice también la licenciatura en historia, una maestría en historia, pero cuando llegué el momento de hacer el doctorado, entregué una tesis que hablaba de la historia de familias, de comunidades, del pueblo mapuche tehuelche, fundamentalmente en lo que es el departamento de Cuyamen, en la provincia de Chubut. Y como era un tema de historia de pueblos indígenas, la Universidad de Buenos Aires interpretaba que era un doctorado en antropología. Esto habla mucho de cómo se han construido los campos disciplinarios en Argentina. Es decir, todo lo que sea pueblos indígenas es la antropología. Incluso la historia de los pueblos indígenas es la antropología. Y obviamente esto implicaba que estaba por fuera de la historia nacional, porque todo lo que tenía que ver con la historia nacional, incluso por ejemplo las corrientes migratorias, ¿no? Las corrientes migratorias de Europa, etcétera, etcétera, todo eso, no obstante, es parte de la historiografía. Entonces, esa construcción disciplinaria nos muestra que los pueblos indígenas, dentro de nuestro aparato teórico, institucional, nuestra academia, se construyó como un otro, es decir, como algo separado de la nación argentina. Entonces tenemos ahí una fuerte ruptura. ¿Por qué la historia de unos es parte de una disciplina en particular y no de la historia argentina? Entonces, les voy a contar un poco un proceso de desaprender. Para romper un mito, para construir un objeto de estudio, muchas veces es necesario desaprender. ¿Esto qué quiere decir? Ir en contra hasta de nuestros propios supuestos, nuestra sospecha que tenemos, nuestra forma de ver cotidianamente las cosas. Y por eso tengo que recurrir un poco a mi historia personal para explicar cómo se llega al título también de la ponencia. Y es por lo siguiente: yo fui a la escuela primaria en la época y la escuela secundaria en la época del proceso, en la última dictadura militar en Argentina. Y en ese contexto me tocó vivir o aprender una historia con ciertas características. Por ejemplo, se celebraron los 200 años del nacimiento de San Martín, en ese trayecto que tuve por la escuela del proceso. Se conmemoró los 100 años de la campaña del desierto en 1979. Es más, ese año la dictadura militar hizo una celebración muy fastuosa de lo que eran los 100 años de la campaña del desierto. Algunas cosas ustedes por ahí se habrán enterado, que se hizo un congreso de historia, un congreso nacional de historia en la ciudad de General Roca, en Fiquemenuco. Se estableció una comisión conmemorativa del centenario, que ellos, la revista Antiojito, Villiquen, publicaron material sobre las conquistas del desierto. El diario Clarín publicó un suplemento especial sobre la campaña del desierto. Se acuñó una moneda que representaba y conmemoraba el centenario de la campaña del desierto. Canal 9 de la ciudad de Buenos Aires emitió la primera telenovela en color de la televisión argentina. Esto se los tiro como detalle de color, pero no sé si la conocen, la habrán escuchado.
una novela que se llamaba Fortín Quieto, ¿sí? Fortín Quieto tiene el privilegio de ser la primera telenovela filmada en color, una miniserie, fue propagada por el Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente hablaba de la última etapa de la Guerra de Fronteras, la construcción de la zanja del Cine y finalmente la campaña de Roca. Bueno, las estrellas eran los galancitos del momento, Claudio Lebrino y otros actores de aquella época. Pero aún más, la sociedad toda festejó la campaña del desierto como una epopeya militar. En los colegios se organizaban muestras, ¿no? Y alguien que tuviera hecho alguna punta de flecha, alguna canasta, alguna vasija hecha por pueblos indígenas. Me acuerdo que en mi colegio había un descendiente del general Conesa, ¿sí? Era una maestra. Y entonces trajo el kepi, ¿sí? Del general Conesa, el sombrerito, el sombrero militar del general Conesa. Y se organizaban muestras, las bandas del ejército visitaban las escuelas, se hacían mangrullos, ¿no? Los grupos scouts ayudaban a construir mangrullos que representaban los fortines del desierto en distintas plazas de la ciudad. Hubo una gran cabalgata en el valle también. Vieron el monumento que se puede ver desde la ruta, ¿no? A la altura de Chorechoel, que conmemora a la campaña del desierto. Es decir, hay una serie de hechos que nos marcan que desde el gobierno y desde la sociedad civil en este momento se celebraron los 100 años de la campaña del desierto. En ese contexto, en 1979, también estaba presente el conflicto por el canal de Beagle entre Argentina y Chile, ¿sí? Las islas que se disputaban eran Lennox, Picton y Nueva, que estaban en el canal de Beagle. Y en el 77 y en el 78 casi se llega a una guerra, ¿sí? Por ese conflicto, y que eso es resuelto a partir de una nueva mediación, la mediación del Papa Juan Pablo II y una resolución a través de la vía diplomática. En ese contexto, en el 79, en el 77, 78, se enseñaba historia en el colegio, y quienes enseñaban historia en los colegios muchas veces también eran miembros de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que para el conflicto por las islas del canal de Beagle vinieron personal de la Armada, ¿sí? A darnos clases de historia, y recuerdo que esa celebración del centenario de la campaña del desierto tenía mucho en común con dos episodios. Por un lado, esta guerra inminente con Chile, porque se decía que los pueblos indígenas que vivían en la Pampa y en la Patagonia eran araucanos y por lo tanto venían de Chile, y que eran parte de una avanzada del Estado chileno para quedarse con toda la Patagonia. Pero también se mencionaba algo. Se mencionaba que los pueblos indígenas eran sociedades maloneras, no tenían entidad social, no tenían estructura, ¿sí? Ni de Estado, y que por lo tanto combatirlos y enfrentarlos militarmente era la única salida para resolver el conflicto que existía en las Pampas y la Patagonia. Es decir, se recurría al discurso de que era una guerra al malón, ¿no? Que las sociedades indígenas eran foráneas, que venían de Chile, que incluso habían masacrado a los pueblos pampas y tehuelches, que eran los verdaderos pueblos indígenas de la región, que robaban ganado, lo llevaban a Chile y que eran una avanzada para quedarse con toda la Pampa y la Patagonia por parte del Estado chileno. Eso es lo que yo aprendí en la escuela, les repito, por la maestra que era bisnieta o tataranieta del general Conesa, por los militares que visitaban, pero por toda una sociedad que desplegaba, a través de los medios de comunicación, discursos oficiales y también discursos de los académicos, por eso les mencionaba el Congreso en General Roca, se desplegaba una explicación de los hechos. Era una guerra contra un enemigo foráneo, malonero, una amenaza a los bienes y las personas, ¿no? A través del malón, y también una amenaza a la misma integridad nacional. Por lo tanto, la guerra se enaltecía, se representaba como una guerra ganada contra un enemigo que había que derrotar, pero que había que derrotar, y al no ser una sociedad o una nación, sino que era un conjunto de bandas maloneras, debía destruirse, porque su organización es la organización de una banda malonera. Entonces, era un discurso de seguridad muy grande. Todo era válido para eliminarlo, porque no era que se estaba eliminando un pueblo, es decir, se los construye, básicamente se los construía como un enemigo en términos de
bueno, salvajes, vándalos, pero no como una sociedad humana. ¿Se entiende? Y esto se relaciona con otra cosa que había ocurrido años antes, que era, por ejemplo, la llamada guerra contra la subversión. Es decir, el enemigo subversivo que fue supuestamente derrotado en esta guerra contra la subversión, por ejemplo, con el operativo Independencia en Tucumán, pero que también había sido obviamente derrotado en las calles, ¿no? Y yéndolo a buscar, ¿no? En las ciudades, en donde se sentaba, tenía en común esta construcción, es decir, el subversivo era alguien que se debía eliminar, ¿sí? No era un otro orden posible para la sociedad, sino que era construido en términos de su salvajismo, su brutalidad, la violencia, la amenaza que representaba. Por lo tanto, la muerte, la eliminación era a cualquier precio. Ustedes habrán estudiado cómo fue este proceso, en realidad, cómo se desplegó en la sociedad, pero les pido en este momento que relacionen estas formas de construcción, porque ocurrió en el mismo momento. Y como sociedad, y desde el gobierno, en una dictadura, se impuso esta explicación de que estos otros podían ser eliminados. Recuerdo las palabras de un catequista, iba a un colegio parroquial en el primario, después fue un colegio estatal en el secundario. Disculpen si es muy autorreferente, pero en realidad me permite como ejemplo entender esto que les quiero comentar. Es decir, ¿qué es lo que decía un catequista chico que iba a un colegio parroquial? Bueno, hablando, por ejemplo, de los crímenes de la Inquisición en la Edad Media, ¿no? Entonces explicaba por qué la Iglesia avalaba la quema de las brujas, ¿no? En la Edad Media. Entonces, el ejemplo que tuvo esta persona, que también era descendiente, digamos, era una familia de militares, la suya, decía lo siguiente: ¿por qué en la Edad Media la Iglesia avalaba quemar una bruja? Y él buscó el ejemplo y dijo, imagínense hoy en día, es como decir que era un comunista, ¿no? Con lo cual suponía que todos los chicos debían entender por qué en la Edad Media se quemaba una bruja, porque hoy en día es lo mismo que se debería hacer con un comunista. Esa era la escuela del proceso. Repito, una escuela parroquial, pero también la escuela pública, ¿sí? A la cual asistí en el secundario. El proceso de desaprender es fundamental para construir un conocimiento científico y ser agentes activos en esa construcción. En ese sentido, les quiero comentar cuál era el estado de situación en la Academia Argentina en el momento en el que se recupera la democracia, hacia 1983 en Argentina, que inicia un periodo en el cual nosotros podemos identificarnos, ¿no? Desde el 83 en adelante tenemos la vigencia de la Constitución, hay una reforma en el medio, en el 94 de la Constitución, pero tenemos una continuidad del Estado de Derecho en el país. En ese periodo se puede ver un proceso, se inicia con un proceso de profundo cuestionamiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Obviamente los crímenes de la dictadura militar, una guerra perdida en Malvinas, la debacle económica, ¿sí? Recuerden ustedes que la última dictadura militar, aplicándose, ¿sí?, políticas económicas neoliberales, se llevó a la destrucción del aparato industrial en Argentina. Por lo tanto, cuando hablamos del retorno a la democracia en 1983, estamos hablando de una sociedad que está marcada por el desempleo, la desindustrialización, el violentamiento de los derechos y garantías constitucionales, la violación a los derechos humanos. En ese contexto, los pueblos originarios, a través de su militancia, logran también colocar dentro de la agenda la situación de las comunidades de los pueblos originarios. A partir de allí, se van a iniciar una serie de cambios que van a marcar a toda la sociedad. La sociedad argentina no es la de 1983. Para eso fue necesario pasar por varias etapas.
la denuncia, la formación de la CONADER, el nunca más, el juicio de las juntas, pero también lamentablemente la ley de obediencia de vida y punto final, el indulto de Menem, y luego la derogación de estos indultos, los juicios de verdad y justicia, el encarcelamiento de los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, y también las acciones, digamos, que han presentado los defensores, los mismos acusados, ¿sí? El discurso de Videla en el juicio y finalmente su muerte encarcelado. Es decir, todos estos procesos nos ocurrieron a la sociedad argentina del 83 en adelante. No me voy a referir específicamente a ellos, pero sí me voy a referir a qué ocurrió en la academia. En la academia, cuando hablo de la academia estoy hablando de las disciplinas científicas, ¿no? La construcción de conocimientos científicos en Argentina, en relación con la historia y la antropología fundamentalmente. A mí me tocó vivir ese proceso ya en la facultad, estudiando historia. Con esta particularidad, en la Universidad Democrática, en la Universidad Pública Democrática y cursando la carrera de historia, leí un solo texto que hablaba de los pueblos indígenas de la Pampa y Patagonia. Un solo texto, que estaba en el CBC, que era el ciclo común introductorio, el ciclo básico, ¿no? que se cursa antes de empezar en la carrera, en la materia antropología. ¿Sí? Había un texto de Mandrini, Raúl Mandrini, en un manual de Lischetti que era sobre antropología. Y bueno, ese texto para mí fue un parteaguas porque era la primera vez que me hablaba de los malones, pero desde otra perspectiva. Es decir, ¿por qué digo de los malones? Porque lo único que había aprendido en la escuela primaria, en la escuela secundaria para llegar a la universidad, era que los pueblos pampeanos y norpatagónicas habían sido invadidos por indígenas chilenos y que hacían malones. Eso era todo lo que la escuela me había transmitido como conocimiento. Entonces, en ese texto de Mandrini se explicaba cómo estos raíces en la frontera eran causa y consecuencia de una serie de relaciones fronterizas que implicaban también el avance constante de los hispanos criollos sobre las tierras de los pueblos originarios y cómo esto llevaba a momentos de tensión y momentos de paz, acuerdo y tratado. También cómo eran constituidos estas acciones bélicas indígenas, el papel que tenía el ganado, ¿sí? La diferencia de criterios entre la acumulación de ganado en una sociedad o en otra, ¿no? Piensen ustedes que nosotros estamos acostumbrados al que más baja tiene, es el miembro de la sociedad rural, es el, digamos, el que más tiene y el que más poder tiene, ¿no? Bueno, en la sociedad indígena eso ocurre de forma distinta. Entonces Mandrini hablaba de cómo circulaba el ganado a partir de relaciones de parentesco, a partir de prestigios, a partir de una serie de construcciones de la política, de la economía de la sociedad que eran totalmente distintas. Pero era un texto perdido. La carrera de historia, digamos, no tenía en todas sus materias un texto que hablara sobre estas sociedades. Bueno, estudiantes de la misma carrera, hace poquito tiempo atrás me dijeron que eso ha cambiado y que eso ha aumentado y se ha reproducido un 100%. Ahora hay 2 textos que hablan de conocimiento. Por lo tanto, el proceso de construir un objeto de estudio implica fundamentalmente desaprender, pero no de conocimiento fáctico, datos, fechas, lugares, nombres de caciques, sino de perspectiva. ¿Por qué en la carrera de historia uno podía ser licenciado en historia, profesor en historia y estar habilitado para dar clases, ¿no? En secundaria, en terciaria, etc.? Siendo licenciado uno puede investigar, es reconocido por una universidad pública nacional, pero no tiene ningún conocimiento. Sí tiene mucho conocimiento, por ejemplo, para estudiar las corrientes migratorias y la inmigración europea fundamentalmente al territorio argentino, pero nada para ver qué es lo que ocurre con los pueblos indígenas. De hecho, los textos que tenía para leer en la historia argentina hablaban de la conquista del desierto como un hecho marginal, ¿sí? Como algo que había pasado por allí. Y en definitiva, vinculado con el avance de la ocupación de las tierras, no más vinculado con la necesidad de tener tierras para las ovejas, porque las ovejas eran desplazadas de la pampa, porque ahí
había vacas, etcétera, etcétera. Es decir, una historia de la ganadería argentina que nada hablaba, y que sí hablaba de las tierras, pero no de las personas. No voy a citar, pero algunos textos de historiadores que leíamos para la historia argentina decían: el interés era por las tierras, porque las personas eran muy pocas, eran bandas nómadas que se dedicaban, bueno, al saqueo, al robo, vivían de eso, no cultivaban, no criaban ganado, robaban, y además eran tan pocos que ni siquiera eran importantes como fuerza de trabajo, ¿sí? Como sí iba a ocurrir, y esto no lo podía negar, en la conquista del Chaco. Es decir, se volvía a ver, en realidad se sostenía un relato historiográfico que parecía no tener muchas diferencias con la misma explicación que quienes llevaron adelante la conquista del desierto en 1879 dieron a esas acciones políticas, a ese avance de la frontera. Es decir, se trataba de ladrones, se trataba no de sociedades, no de pueblos, no de naciones indígenas, sino de grupos, bandas, que eran pocos y se fueron a Chile huyendo, murieron por las pestes que lamentablemente hubieron, o se fusionaron y se mestizaron con el resto de la población. Ese discurso, paradójicamente, que digamos, uno aprendió en el sistema educativo argentino a fines del siglo XX, tenía mucha similitud con el mismo discurso político que se daba hacia fines del siglo XIX. ¿Por qué los historiadores en Argentina no estudiaron la historia de los pueblos originarios? Sencillamente porque no los consideraban parte de la historia argentina. Lo consideraban como parte de eso que desaparece para dar lugar a la nación argentina. Historiadores, digamos, más renombrados, con los cuales pude cursar seminarios de grado y de posgrado, planteaban, por ejemplo, la política en la provincia de Buenos Aires en 1870, en 1880, pero cuando lo hacían tampoco tenían en cuenta a los pueblos originarios. Cuando es bien sabido que el propio Mitre, ¿no?, el fundador del diario La Nación, presidente de la Nación, al partir de esa participación, y era fruto de una concepción, ¿sí?, una concepción de sociedad, una idea de nación que excluía al otro. Y si en todo caso lo veía como algo eliminable, sacrificable. Estos discursos y estos relatos, y ahora pensándolo como explicaciones, relatos, se pueden agrupar en gran medida en dos grandes líneas. La primera de ellas es la que plantea que hubo una guerra, es decir, una guerra entre la civilización y la barbarie, una guerra contra enemigos que son en realidad foráneos, que son enviados por otro estado, que se disputan un territorio que la nación lo pretende, lo reconoce y lo reclama como propio, y que por lo tanto esa guerra desatada dio, digamos, un vencedor. ¿Quién es el vencedor? Fundamentalmente es Roca. Es decir, como en ningún otro episodio de la historia, el general Roca se construye como el epítome, ¿sí?, de un proceso histórico en general. Al punto tal que al día de hoy, cuando leemos los diarios, se vuelve a hablar de Roca como el organizador, ¿no?, el constructor de la nación. Yo acabo de publicar un artículo y los editores me agregaban cada vez que se ponía Roca, el organizador de la nación, ¿no? Yo no acepto este cambio, esta sugerencia. Es decir, eso es una mirada, es decir, es reproducir esta idea de que la nación argentina tiene padres fundantes. Porque el hecho de reconocer un padre fundante tiene que ver con el hecho de aferrarse a un discurso determinado, ¿sí? Es decir, el construir, ¿no?, esto del epítome, el representante, el que mirándolo a los ojos podríamos ver y explicar la nación argentina, es un discurso político. En su momento, Roca fue ministro de guerra, lleva adelante una campaña que había estado pensada desde tiempo antes, por lo menos 10 años antes,
de ocupación del espacio territorial de La Pampa y el norte de la Patagonia. Eso le permite construir su carrera política hacia la presidencia. A partir de 1880 tenemos la construcción de un bloque hegemónico, la constitución del Partido Autonomista Nacional, que es un sector político que se impone sobre otros, por ejemplo el Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires. Ambas fuerzas políticas se disputaban, por ejemplo, entre el carácter que iba a tener la sociedad rural, recientemente fundada en la década de 1870, ¿no? Desde el Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires se proponía que la sociedad rural beneficiara la manufactura de la producción de la producción agropecuaria para que el país se convirtiese en un exportador, no de materias primas, sino de productos manufacturados. El Partido Autonomista Nacional va a estar apoyado y va a representar a los sectores que se oponían a esta política y son los que se imponen. Y que proponen, bueno, ese modelo de sociedad rural que es la que garantiza este modelo agroexportador, ¿no? De productos, Argentina como un país exportador de productos primarios. Eso es una disputa política, sucedió en el seno de la sociedad rural argentina, sucedió en las elecciones, en la vida política argentina, en la cual hay un ganador. Y ese ganador tiene un discurso político determinado. Y ese es el del grupo de poder, el sector político que representa a Julio Argentino Roca. Entonces, en ese momento, el discurso de la guerra ganada con la barbarie permitía despolitizar a todas las acciones militares que se habían desarrollado durante las llamadas campañas al desierto, pero fundamentalmente permite invisibilizar y despolitizar lo que son las políticas seguidas con la población originaria sometida en esas campañas. Entonces, encontramos que hasta la última dictadura militar, 1979, ¿se acuerdan? Les mencioné recién, el Congreso en memoria o en conmemoración del centenario de las campañas al desierto, se estudiaba esa historia de Malones o de la campaña de Roca, pero no se iba más allá. Es decir, los historiadores no abordaban qué había ocurrido con los pueblos originarios luego de la campaña del desierto. Ese era un tema de la antropología. El surgimiento de la historia de la Argentina está muy vinculado con la Junta de Numismática, fundada por Bartolomé Mitre, ¿sí? Y otros intelectuales de la época, que luego va a ser llamada Academia Nacional de la Historia, ¿no? En Argentina va a estar muy vinculado con la llamada historia natural, en realidad. Aquellos representantes de la llamada historia natural en ese momento eran Francisco Moreno, Estanislao Ceballos, ¿sí? Y luego el surgimiento de las ciencias antropológicas vinculadas con el estudio fundamentalmente arqueológico y desde una perspectiva antropológica que visualizaba, ¿no?, a los pueblos indígenas a partir de las campañas, ¿no?, de 1880 en adelante como restos de tribus, ¿no?, restos de pueblos indígenas. Entonces, los primeros antropólogos van a trabajar, y lo van a hacer durante todo el siglo XX, con testimoniantes, con viejitos en comunidades, tratando de que ellos den los testimonios de una cultura, de una civilización que si no se ha perdido está en vías de desaparecer. Es decir, el discurso de que las sociedades indígenas han desaparecido es muy fuerte. Es decir, el discurso de la guerra ganada contra la barbarie implica que en la nueva Argentina no iba a haber más pueblos originarios. Es decir, no había tolerancia para ese otro. Fíjense, en el diario La Prensa, en 1878, una editorial del diario La Prensa, que en ese momento estaba dirigido por el propio Bartolomé Mitre, decía lo siguiente: estamos empeñados en una contienda de razas en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus, si es necesario, divídase la familia. Esto es lo que proponía el diario La Prensa
perdón, el diario La Prensa, no en La Nación, me confundí, se lo atribuía a Mitre, no, este es otro diario de la ciudad de Buenos Aires, que es muy importante a nivel nacional. Es decir, lo que se propone en La Prensa en este momento, fíjense, esto es de marzo del 78, la llamada campaña del desierto empieza a fines de ese año, y el debate que existe en la sociedad porteña en este momento gira en torno a esta idea de la eliminación. Es decir, había una ley que previamente establecía, ¿sí?, en el año 67, el avance de la frontera hacia el Río Negro, pero que no se lleva adelante porque, bueno, en el contexto de la guerra con Paraguay, en el contexto de los levantamientos de las montoneras federales en el interior, las fuerzas nacionales no disponen de potencia suficiente como para, y el Estado Nacional, para llevar adelante la ocupación del territorio norpatagónico. Pero ya a fines de la década del 70, la sociedad argentina está discutiendo esta política que se plantea como una política de Estado, es decir, ¿y en qué términos lo hace? El discurso apela a la extinción del otro, a la desaparición del otro. Si es necesario, divídase la familia, es decir, que no nazcan más niños que reciban la enseñanza de sus madres y que por lo tanto es la forma para que una raza, para que una cultura, para una sociedad desaparezca. Fíjense cómo se describía en otro diario, el diario La Tribuna, en un texto de Juan Cruz Varela. Dice, los ranqueles, hablando de los ranqueles, dice, es una fusión entre una raza inferior y una raza corrompida. Han nacido verdaderos monstruos. El propio Roca, reflexionando sobre las políticas que llevaban adelante los Estados Unidos de América con respecto a los pueblos indígenas allí en el norte, escribía lo siguiente, Julio Argentino Roca: es por efecto de una ley de la naturaleza que el indio sucumbe ante la invasión del hombre civilizado. En la lucha por la existencia en el mismo medio, la raza más débil tiene que sucumbir ante la mejor dotada, la especie que no trabaja delante de la que trabaja. Roca va a tener un delegado en Estados Unidos, en la Embajada Argentina en Estados Unidos, que le va constantemente a traducir e informar sobre qué políticas se llevaban adelante en Estados Unidos con respecto a los pueblos originarios. Y a partir de allí toma decisiones Roca, apelando a las diferencias y en algunos momentos identificando que para el caso argentino había que tomar otras medidas y otras vías. Nicolás Avellaneda, para ese entonces expresidente argentino, señalaba, estamos hablando de discursos de la década de 1870, ¿no? Después de muchos años, la guerra contra el indio sale del terreno de las hazañas oscuras y hay a vuestras espaldas todo un pueblo que victorea a los vencedores. En la orden del día del general Roca a los soldados, en abril de 1879, Roca expresaba: cuando la ola humana invada estos desolados campos que ayer eran el escenario de correrías destructoras y sanguinarias para convertirlos en emporios de riqueza y en pueblos florecientes en que millones de hombres puedan vivir ricos y felices. Más adelante va a señalar lo siguiente, el propio Roca: en esta campaña no se arma vuestro brazo, está hablando a los soldados, a la tropa, para herir compatriotas y hermanos extraviados por las pasiones políticas o para esclavizar y arruinar pueblos o conquistar territorios de naciones vecinas. Se arma para algo más grande y noble, para combatir por la seguridad y engrandecimiento de la patria, por la vida y fortuna de millares de argentinos y aún por la redención de esos mismos salvajes que por tantos años librados a sus propios instintos han pesado como un flagelo en la riqueza y bienestar de la República. Es decir, en todos estos discursos lo que podemos ver, y variados, ¿no? Es decir, Avellaneda es el presidente que antecede la presidencia a Roca, el ministro de Guerra, el propio Roca, en la prensa, a través de dos ejemplos, en el diario La Prensa y La Tribuna, ustedes lo que pueden encontrar allí es un discurso que niega la entidad de pueblo, ¿sí? No se lo reconoce ni como pueblo vecino, a pesar de que hasta ese momento, incluso en las escuelas argentinas, se enseñaba
en los llamados catecismos de geografía, se enseñaba que la República Argentina lindaba con las tribus indígenas, ¿sí?, araucanas, y se enseñaba incluso que las tribus araucanas los pueblos araucanos eran los más civilizados de todas las naciones indígenas de América. Pero ¿qué es lo que ocurre a fines de los 70? Todos parecen referir a lo mismo. Son tribus maroneras, son ladrones, que pesan y son una amenaza a los bienes y las personas y a la misma integridad nacional. Y la cultura extendida básicamente era la cultura mapuche. Es decir, estos datos también están en la lectura de Ceballos. Pero no obstante, este dato de la batalla de Massagué y la supuesta incursión o invasión es presentado hasta el día de hoy, incluso por muchos comunicadores sociales que toman este dato para hablar de la invasión araucana. Claro, si uno habla de una invasión araucana en la década de 1850 y que está vinculada con el Estado chileno, esto debería ser leído en una teoría conspirativa como que el Estado chileno estaba tratando de quedarse con la Patagonia y humillando a esta población araucana. Pero si uno lee todo el texto de Ceballos, es imposible comprender que en una región la práctica cultural y la lengua sean unas luego de una invasión que tuvo un par de años de antigüedad. Además hay un gran error porque hubo un conflicto y una batalla de Massagué y tiene que ver con lo siguiente. Es una vendetta, es una reparación de cuentas, ¿sí?, entre dos grupos distintos que se disputaban algo. Pero esa batalla de Massagué ocurre 10 años antes de que el propio Juan Calfucura se instale en Salinas Grandes. O sea, no fue un desembarco a partir de una derrota militar. Es decir, ahora, si ustedes lo leen por separado y toman estos datos, pueden construir la idea de una avanzada, ¿no?, y a partir de allí la teoría conspirativa de la extranjería de un pueblo que se instala, incluso como genocida de la población local que allí vivía. Es decir, esta especie de compresión del tiempo histórico y con un relato sencillo, claro, que todos puedan entender, es una estrategia muy fuerte porque demoniza a unos asignándoles toda la culpabilidad. Es decir, a partir de allí todo se explicaba por qué estos araucanos robaban el ganado para llevárselo para Chile. Esa explicación, que además está siendo cuestionada, el rol que han tenido este tipo de comercio de ganado hacia Chile por estudios más recientes, pero es un discurso que fácilmente permite ver el otro que hay que sacarse de encima, ¿sí? Ladrones enviados por una potencia extranjera que son violentos, que no representan una nación y una cultura a respetar, sino que por el contrario deben ser destruidos. El discurso de la eliminación se construye a partir de estos supuestos. Como ustedes pudieron ver ahí, no solamente era el discurso del general Roca, obviamente estas arengas a la tropa no eran escritas como arengas a la tropa, estaban destinadas a ser publicadas en los diarios de Buenos Aires, ¿no?, para dar a entender al lector porteño de que el general estaba en la Patagonia realizando una tarea en pos, ¿no?, del orden y la organización nacional. Pero fuertemente está acompañado este discurso del general por la prensa de Buenos Aires, ¿sí?, y por distintos sectores de la sociedad civil que adhieren a este proyecto político. Ahora, este proceso no solamente se tiene que describir en términos militares, es decir, cómo fue la avanzada, qué ocurrió allí, si hubo matanzas o no, sino en toda la política que sigue a partir de ese momento. Porque el gran éxito de este discurso es, como va a decir Roca, una vez presidente, ¿no?, de vuelta de la campaña del desierto. Él es elegido presidente en 1880. Recuerden ustedes que las campañas al desierto se llevan adelante de forma oficial y como tales hasta 1885, con la presentación de Valentín Sayhueque, el 1 de enero de 1885. Ya en ese momento Roca era presidente y decía estas cosas, por ejemplo, en la apertura de sesiones en 1884, no en el Congreso Nacional: ya no cruza un indio la Pampa, ¿sí? Es decir, anunciaba el éxito absoluto de esas campañas militares.
Por lo tanto, a partir de este momento, ¿sí?, en la historia argentina, asistimos no solamente a la consolidación de un sector político que va a detentar el poder, ¿sí?, hegemónicamente, construyendo un bloque de poder a nivel nacional, y que va, bueno, vamos a tener que esperar recién, digamos, con la ley Sáenz Peña, ya en el siglo XX, para que ese bloque hegemónico entre en crisis. No solamente entonces a partir de la campaña del desierto se constituye un bloque de poder, sino que también se constituye un discurso que es político, ¿sí? Ceballos actúa de forma política para legitimar acciones que luego son presentadas como una gran epopeya nacional. Es el momento entonces de construcción de un discurso político y cómo deviene en discurso científico. Porque el origen de la antropología y la historiografía en Argentina está mediado por este discurso. Recuerden ustedes, Francisco Moreno en 1887 inaugura el Museo de La Plata, el Museo de Historia Natural de La Plata. Moreno había presentado sus colecciones, de muy joven reunía colecciones, ¿no?, de restos fósiles, pero también de restos humanos. Las había expuesto antes de la campaña del desierto, en lo que era el viejo Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, que quedaba en la Plaza de Mayo, ¿sí?, quedaba donde hoy está el Banco Nación, en Plaza de Mayo. Las expone esas colecciones y Domingo Faustino Sarmiento va a visitarlo y le da la idea de que esa colección que le está presentando les permite ver a los ciudadanos una historia natural de la Argentina. Y es lo que él va a llevar y va a expresar cuando en 1887 se inaugure el monumento que, bueno, ustedes conocen, hasta el día de hoy existe en la ciudad de La Plata. ¿Cuál es el discurso de Moreno, ¿sí?, en el boletín número 1, ¿no?, del Museo de La Plata? Dice: cerca de 1000 cráneos y 80 esqueletos, 9/10 partes de indígenas de América Austral, desde el hombre testigo de la época glacial hasta el indio últimamente vencido. Sostenía entonces Francisco Moreno que en el territorio argentino, que lo que en ese momento, bueno, era el territorio argentino, había servido de refugio no solo a sus propios habitantes en sus luchas a través del tiempo, sino también a los hombres originarios de tierras muy distantes, empujados hasta aquí por la ineludible ley de la fuerza. Los cráneos humanos, los restos de industria y las inscripciones en las rocas prueban que la República Argentina es, sin duda alguna, una vasta necrópolis de razas perdidas, venidas de teatros remotísimos, empujadas por la fatal lucha por la vida, en la que prima el más fuerte. Llegaron unas vencedoras y otras vencidas y se aniquilaron en nuestro extremo austral. Es decir, lo que está presentando con la colección del Museo de La Plata es esta historia, una historia natural en la cual unas razas superiores van reemplazando a las razas inferiores por esa natural lucha por la supervivencia. Por lo tanto, uno podía recorrer desde el hombre glacial, no había una reproducción del hombre de Nerdental que había sido recientemente de muchos de los prisioneros de la campaña del desierto, como Inacayal y Foyel, estuvieron prisioneros en el Museo de La Plata. Bueno, Inacayal muere en el museo y fue expuesto, como muchos otros, también de su parcialidad, luego de haber fallecido, como esqueletos, y sus cráneos fueron expuestos también en estas muestras del Museo de La Plata. Por lo tanto, el avance del Estado argentino sobre este cono sur, en el cual habían siempre llegado pueblos y razas, el avance y finalmente la conquista del desierto es parte de la historia natural, no de la historia política, no del devenir político. No hay un juicio político y ético sobre lo que ha ocurrido en la campaña del desierto, porque Moreno está explicando esto como parte de la historia natural. Bueno, finalmente, bueno, describiendo, esto es un dato de color, ¿no?, pero
en la descripción de cómo era el museo, termina diciendo que en la rotonda central hay un espacio, un vacío en el museo, dice Moreno. Y él se imagina que en el futuro, dice, ¿qué deberá haber allí? Y dice el propio Moreno, la estatua de alguna de nuestras glorias, cuya grande obra encarne el paso del pasado al presente y nos sirva de ejemplo para el porvenir. Bueno, hoy en día la estatua de Moreno está allí, ¿no? Es decir, él mismo, de alguna forma, preveía, ¿no?, este pasaje a la inmortalidad. A ver, en este momento, y con prisioneros de la campaña del desierto en el Museo de Ciencias Naturales o de Historia Natural de La Plata, es que se dan los primeros pasos de las ciencias antropológicas en Argentina. Ahí tenemos la visita de Roberto Lehmann-Nietzsche, ¿no?, un antropólogo alemán que hace una extensa pasantía en la Argentina y gran parte en el Museo de La Plata, entrevistando a esos prisioneros. Estos testimonios están en el Museo Iberoamericano de Berlín. Recientemente han sido traducidos por Marisa Malvestiti de la Universidad de Río Negro. Hay un importante trabajo en Chile que se ha traducido la totalidad de las entrevistas que Lehmann-Nietzsche había tomado a los sobrevivientes de la campaña del desierto, y fue publicado por Gabriel Pozo en una editorial chilena. Y en esos testimonios eran dados por personas que estaban allí en calidad de prisioneros y otras personas que habían luego, hacia 1903, digamos, habían sido liberadas, pero que aún vivían en la zona de Buenos Aires, La Plata, y que habían sido y que estaban allí fruto de los traslados forzosos que se habían dado luego de las campañas al desierto. A partir de allí surge la tradición, digamos, se va conformando una tradición académica en Argentina de las ciencias antropológicas que trabajan de la misma forma que Roberto Lehmann-Nietzsche, ¿no? Es decir, tomando medidas de los cráneos, ¿no? Obviamente la antropometría era una herramienta fundamental de la antropología en ese momento, pero también testimonios orales, entendiendo de que eran los últimos testigos de culturas que o estaban extintas o estaban en vías de. De allí es la tradición de encontrar el último hablante de tal lengua, ¿no? El último hablante del tehuelche septentrional. Bueno, esta idea del último moicano, ¿no?, reproduciendo esta pieza literaria de esta norteamericana, ¿no? El último moicano es una obra literaria de Fenimore Cooper, que el propio Roca la utilizaba para hablar en sus discursos. Hay un discurso de la tropa, una arenga a la tropa, que habla del último moicano de las Pampas, ¿no?, por ejemplo. Y utilizaba mucho estas citas textuales que permitían colocar la historia de la campaña del desierto como parte de la historia de la civilización. La tarea inconclusa de los españoles, ¿no? Incluso también hacía referencias a la reconquista española de la península sobre los moros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos dos discursos muy poderosos. Ustedes, bueno, además está decir el rol que tiene la historiografía, el discurso historiográfico, en la construcción del discurso político, ¿no? Mencioné varias veces a Bartolomé Mitre como presidente, como fundador del diario La Prensa, como fundador de la Academia Nacional de la Historia. Es decir, hay un vínculo muy estrecho en lo que es la construcción del Estado Nacional y el discurso historiográfico. Y por otro lado, incorporamos el rol que tiene el discurso de las ciencias antropológicas con respecto también a la construcción de un discurso nacional. Quizás un aporte menos reconocible, ¿no? Pero que en definitiva nos fueron marcando las formas de ver que en la sociedad argentina se constituyen como legítimas, que están validadas como discurso científico para entender a los pueblos originarios y el rol que deben tener. Estas dos grandes líneas es, por un lado, el discurso de la guerra ganada, es decir, la guerra contra el enemigo que debe ser destruido, que ha sido destruido y que eso es una gloria, ¿sí? Y en definitiva era el único camino para construir una nación argentina. Y por otro lado, el discurso asimilacionista, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, han desaparecido o lo harán por causas naturales, o algunos mirándolo como un mestizaje progresivo, pero otros viéndolo como algo más, digamos, inminente, más drástico, pero siempre hablando de que los pueblos indígenas desaparecen.
algunos contemplándolo de forma más piadosa, ¿no? Tratando de acompañar este proceso, por ejemplo, como las iglesias. Recuerden ustedes que en este periodo, 1880, vemos el peso que tiene, bueno, la Iglesia Católica, la Orden Salesiana, en todo lo que es, ¿no?, la tarea misionera en la Patagonia, pero también vemos a iglesias anglicanas en Tierra del Fuego, en la Patagonia también. Estos mismos agentes los vamos a ver en la conquista del Chaco. Estos son paradigmas fuertes y que obviamente ustedes apreciarán que están vinculados con lo que podemos ver hoy en día, cómo se construye al otro indígena como un peligro, como un enemigo, como un terrorista. Pero en el medio, no quiero soslayar, digamos, los 100 años de historia que tenemos, ¿no?, en el medio, en los cuales estos discursos se traducen en condiciones de discriminación y de opresión para los miembros de los pueblos originarios que sobreviven a esas campañas. Y esta es la historia negada. ¿Por qué? Porque la historiografía argentina no escribió nada con respecto a qué pasó con los sobrevivientes a las campañas al desierto. Tenemos algunas referencias porque los antropólogos entrevistaban a viejitos por aquí y por allá. Pero la negación de la existencia de pueblos originarios luego de la campaña es una verdadera política de Estado. En las últimas décadas, y ya que hablábamos del retorno a la democracia, tenemos que dar pie a ver cómo también ese cambio en la sociedad argentina a partir del 83 en adelante se imprime también en el ámbito académico. Como les mencioné antes, Raúl Mandrini, Marta Bechis, Lidia Nacuzzi, entre otros, Miguel Ángel Palermo, algunos desde la historia, otros de la antropología, fueron reconstruyendo otro tipo de historia sobre los pueblos originarios. Fundamentalmente, como les decía antes, entendiendo eso llamado Malón en términos de acciones bélicas, pero también vinculadas con un contexto de negociaciones y un contexto de política fronteriza que había que aclarar con respecto a ambos lados de la frontera. Y posteriormente se hizo el otro paso necesario, que es seguir escribiendo historia más allá de la campaña del desierto. ¿Qué había ocurrido? Bien sabemos, o por lo menos a mí me quedaba claro, cómo se habían movido las tropas hasta llegar al Río Negro, por ejemplo, el lugar, ¿no?, donde es representado por el cuadro de Blanes, ¿no?, el que está en el billete de 100 pesos, ¿no?, un cuadro pintado mucho tiempo después de la campaña del desierto, pero que representaba las tropas que llegan, digamos, al Río Negro en ese momento. Pero ¿qué había pasado después? Las concentraciones, cómo se había dado el sometimiento de las distintas familias, de las distintas comunidades, la concentración, la expropiación de sus bienes, no solamente del ganado, sino también las prendas de plata, distintas posesiones que pudieran tener, las concentraciones de población, los traslados, las deportaciones masivas, la existencia de campos de la muerte, lugares donde se fusiló a prisioneros, las torturas que se hacían en el camino, el hambre que pasaba la población sometida, los traslados a pie, miles de kilómetros, por ejemplo, desde la aldea Pelec, no sé si conocen, al sur de la provincia de Chubut, sobre la zona cordillerana, hasta Balcheta, ¿sí?, en la línea sur de Onegrina. Los traslados en barcos al puerto de Buenos Aires, los repartos de niños, la separación de los niños, la entrega de esos niños a familias que los tomaban, el reparto de las niñas como para el servicio doméstico, los varones para el trabajo en la marina, o la deportación desde Buenos Aires hacia el norte, hacia los ingenios azucareros, no solamente en la zona de Tucumán, sino también en Misiones. Es decir, una serie de acciones que nos van mostrando este fenómeno de concentración, deportación, utilización de la población originaria como fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo borramiento de la identidad de menores,
separación, como lo anticipaba el diario de la prensa, ¿no? La separación de los niños de sus madres, que no solamente involucraron un contexto local y regional, sino que involucraban a sectores poderosos como los estancieros en Tucumán, que también tenían su imperio, su carrera extendiéndose, por ejemplo, en el territorio de Misiones, o los empresarios y los estancieros vinculados con la vitivinicultura en Mendoza, es decir, todas industrias subsidiadas por el Estado Nacional que recibieron fuerza de trabajo indígena como parte de ese subsidio y como parte de ese pacto que constituía el nuevo bloque hegemónico de poder en Argentina. Los sectores también de familias pudientes de la ciudad de Buenos Aires, pero también, por ejemplo, en Carmen de Patagones. Cuando uno analiza los registros parroquiales en Carmen de Patagones, encuentra que están a disposición del público en el archivo en Manosi, en la ciudad de Carmen de Patagones. Uno puede ver y pedir los registros parroquiales y pueden ver cómo en la década de 1880 hay todos los días bautismos de chicos huérfanos de la parcialidad de Catillo, que son apadrinados por cristianos que les dan su nombre, chicos de distintas edades, de 2 a 6 años, que todos curiosamente son huérfanos y que todos van a pasar a tener un apellido cristiano, ¿sí? Cuando uno revisa el registro de vecindad de la ciudad de Carmen de Patagones, se encuentra que aproximadamente el 75% de los domicilios tienen niños en esa condición, ¿sí? Este fenómeno, este proceso ha sido invisibilizado, no porque ocurría de noche y de forma clandestina en la sociedad argentina. Piensen que estamos hablando de Misiones, Tucumán, San Juan, Mendoza, provincia de Buenos Aires. Estos hechos ocurrieron a la luz del sol, ¿sí? Es decir, el Buenos Aires Herald, por ejemplo, informaba periódicamente cuando llegaban indígenas de la frontera para ser repartidos por si alguien quería hacerse de un criado o personal del servicio doméstico. De hecho, Francisco Moreno se entera de la llegada de Inacayal y Foyel y va a buscarlos a su prisión en Tigre y los lleva al Museo de la Plata, que estaba en construcción todavía en ese momento. Esto ocurre a la vista de todos. ¿Cuál es el silencio y la invisibilización de la que estamos hablando? De la que nos da la historiografía, de la que nos habla también el mismo Congreso Nacional. En el Congreso de la República Argentina se discutió qué hacer con los indígenas sometidos. Hay una extensa discusión parlamentaria sobre qué medidas tomar. Pueden leer los trabajos de Diana Lenton al respecto. Estos debates, no obstante, no condujeron a la redacción de leyes que establecieran qué hacer con los indígenas sometidos. Es decir, paradójicamente se discutió mucho en el Congreso, pero no se dictaron leyes que establecieran, por ejemplo, qué hacer con los indígenas, darle tierra, reunirlos en misiones, qué hacer. Solo hay vacíos. Por ejemplo, la ley Avellaneda, que es la ley de inmigración y colonización. O sea, inmigración y luego establecer colonias de pequeños productores con esa población inmigrante. Solamente en un artículo intermedio dice que entre colonia y colonia fundada, ¿no? ¿Los originarios o no lo son? Es decir, estos debates han permanecido siempre en la sociedad, porque los estereotipos de los indígenas malonegros, el peligro, la amenaza, se mantuvieron en la sociedad. Se mantuvieron de forma cultural. Es decir, si bien no hubo una guerra al malón constante durante esos 100 años, cada vez que los, entre comillas, indígenas se reunían políticamente, desde la prensa, desde los sectores de poder de la sociedad rural, se decía, están haciendo un malón. Eso ocurrió en Apalpí, Chaco, en 1924. Ocurrió en el Tratado Nacional de Formosa, en La Bomba, en 1947. La prensa local empezó a decir que se reunían los indígenas para preparar un malón, y en ambos casos se actuó con violencia y se produjeron masacres que están siendo investigadas al día de hoy y que forman parte de denuncias por crímenes de lesa humanidad contra el Estado argentino que están en marcha.
Es decir, en esos momentos, a lo largo del siglo XX, la expropiación del boquete Nahuelpan que les mencioné antes en 1937, el identificar al intruso fiscal o el identificar a estos sujetos como indígenas habilitó a que se dispusieran medidas por parte de las fuerzas públicas, policías territoriales, policías provinciales, policías fronterizas, luego gendarmería, también la justicia, a través de la justicia, disposiciones por sobre los derechos humanos con respecto a estas poblaciones indígenas. Porque preparan un malón, entonces por eso se puede descargar artillería sobre ellos, como fue el caso de la Palpí o la bomba. La concentración de efectivos en la zona del Maitén, ¿sí?, en el último verano, tenía mucho que ver, digamos, no solamente con identificar a los mapuches como un problema. Había una gran disputa con respecto a los proyectos inmobiliarios de John Lewis en la zona de Bolsón. Si ustedes recuerdan, hubo una gran manifestación de 1000 personas en el Bolsón y paralelamente se elige ir y provocar el conflicto en el Lofen Resistencia en Cuyana. ¿Sí? Se penetra en el territorio de la comunidad y bueno, se genera una serie de incidentes que también condujo a la detención de una serie de personas que eran miembros de la comunidad y también gente que había llegado para apoyar a esa comunidad. Ahora, en ese momento también se tomaron, se capturaron, ¿no?, a estas personas, digamos, no, ni siquiera se detuvieron de forma legal en esos procedimientos, y se agitó nuevamente el fantasma de que eran grupos violentos, que tiraban piedras, que eran mapuches, e incitando a través de todos los medios de comunicación todos los prejuicios que existen sobre los chilenos, ¿no? Una construcción de una xenofobia bastante particular, porque es una xenofobia a los pequeños productores o los trabajadores, ¿no?, de países vecinos, pero no es una xenofobia contra los grandes capitales, ¿sí?, extranjeros que están instalados en la región. Este gobierno, esta administración, paralelamente empezó a dar marcha toda la legislación que se había empezado a proponer con respecto a lo que es el poner un freno, un límite a la propiedad de tierras por parte de capitales extranjeros. O sea, claramente esa política de seguridad es seguridad para unos, pero la seguridad se construye como un elemento sagrado, los bienes y las personas. Por eso todas las citas que he mencionado antes, que tienen que ver cómo en otros momentos de la historia se construyó también la idea que la seguridad de los ciudadanos estaba en jaque. Estaba en jaque por sujetos que no son dignos de ser reconocidos como una sociedad o como una cultura, sino como una banda, ¿sí?, que opera produciendo malones o ocupando tierras, y por lo tanto todos tenemos que estar en peligro porque nos pueden ocupar, así como les pasó a Benetton y les pueden ocurrir a cualquiera de ustedes.